para que calentemos motores en este tema que tenemos aquí en Casa con la W, yo me encontré un ranking es que se dice, qué pena, sí, bastante interesante sobre los juegos más descargados de esta pandemia. ¿Quiere usted saber cuáles son los gratuitos o los pagos? Bueno, a mí me gustan los gratuitos. Cuénteme cuáles son. ¿Usted qué tiene? Android. ¿iPhone o Android? No, yo soy Android por una sola razón, porque los iPhone no tienen radio FM gratis. Eso es cierto, pero venga, le voy a decir los juegos para Android. El primero en el juegos más descargado está Parchís. Claro. Después está Garena Free Fire Wonderland. Después está Brain Test. Después está Save the Girl. Y también está uno que se llama Coin Master. ¿Usted de esos cuáles ha jugado? Parches nomás. Venga, ¿y no está Fortnite por ahí? No, sabe que no, me sorprendió muchísimo que no estuviera Fortnite. Pero fíjese que hoy me tomé el atrevimiento de bajarla y todavía no lo he probado. Mañana le cuento cómo me va. Juan Sebastián, esos datos me interesan. Guárdeme el ranking de iOS para más tarde, por ahora. Pero también es importante, Juan Sebastián, seguirle la pista a esta nueva normalidad, y para eso tenemos un invitado. ¿De quién se trata? Nuestro invitado, bueno, nuestro primer invitado de la noche del día de hoy, que nos va a hablar de ese new normal, de esa nueva normalidad, es Alberto Pardo. Él es CEO de Ads Móvil. Buenas noches, bienvenido a En Casa con la W. Buenas noches, Juan Felipe y Juan Sebastián. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los oyentes. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, una de esas grandes incógnitas que yo sé que muchos de nuestros oyentes deben tener, sobre todo al escuchar el concepto de New Normal. ¿De qué se trata este concepto? Pues esto es un concepto que se comenzó a desarrollar a mediados de marzo en los Estados Unidos y en Europa, donde comenzaron a llamar de New Normal a las actividades recurrentes, digamos, normales, hoy en el espectro del COVID-19. Esto, pues obviamente, es todas las nuevas actitudes, todo lo que, digamos, que nos ha tocado cambiar la forma como hacíamos las cosas tradicionalmente, y casi que hemos cambiado la mayoría de los comportamientos a las malas, por así decirlo, y la conducta, pues, de no solamente los colombianos, sino del planeta entero cambió en cuestión de 6 semanas, y eso es lo que llaman el nuevo normal. Casi todas las actividades que hacíamos antes, que cambiaron la forma, y hoy en día las hacemos de una forma, y eso lo llamamos el nuevo normal. Alberto, venga, a mí me gustaría saber también su opinión. Tenemos en este momento una encuesta en Casa con la W, que está en el Twitter oficial de W Radio Colombia, @W Radio Colombia, y la gente cree que estos cambios van a ser permanentes, que lo que está transformando el COVID-19 va a permanecer siempre. ¿Usted cree que va a ser así? Yo creo que algunas de ellas sí, no estoy seguro que todas, pero digamos que arranquemos de un dato importante, y dicen, pues las personas que han estudiado del tema dicen que las personas después de 21 o 22 días, después de estar haciendo una actividad, adquieren la práctica, o sea, se les vuelve el nuevo normal, mucho más que las personas que no lo han hecho. Con nosotros, obviamente, el planeta entero, y particularmente nosotros en Colombia, que llevamos tantos días encerrados y adaptados a hacer una serie de cosas que no hacíamos antes, pues obviamente muchas de ellas se van a quedar. Digamos que aquí partamos esto en algunas de las cosas que hacíamos o que hacíamos antes necesariamente desde el COVID. Les digo, el celular existe los smartphones existen desde el año 2007, el e-commerce llegó a Colombia en el año 99, y el teletrabajo también existe hace varios años. Digamos que no son cosas que aparecieron porque llegó el COVID-19, sino que existían, obviamente en un menor grado de uso, pero ya existían y tenían pues bastantes usuarios cada una de ellas en el país. Lo que pasó con el COVID es que pues nos forzó totalmente a adoptarlas de manera obligatoria para poder seguir
operando nuestras vidas, llámese el trabajo, llámese el estudio, la comunicación con nuestros amigos, digamos que la comunicación con el mundo externo y pues digamos que el aprovisionamiento de bienes básicos y entretenimiento, los bancos, absolutamente todo, digamos que nos cambió de la noche a la mañana como lo hacíamos. Entonces van a haber algunas de estas, digamos que prácticas que hoy en día hacemos hoy forzadas, que seguramente van a seguir. Yo diría que, por ejemplo, el comercio electrónico es algo que definitivamente no se va a detener y que, por el contrario, cada vez se va a mejorar, a pesar de que en Colombia muchas compañías pues no estaban preparadas para recibir pues lo que pasó, que de la noche a la mañana miles o millones de personas comprando a través de Internet, pero poco a poco se irán adaptando y esto será el nuevo normal, seguramente. El teletrabajo también, yo creo que muchas personas van a comenzar a pensar si efectivamente quieren regresar a sus oficinas y muchas empresas también van a comenzar a cuestionarse si quieren que las personas regresen a la oficina. De pronto, el nuevo normal es una combinación entre algunos días en la oficina y otros días en la casa, pero definitivamente el teletrabajo, el comercio electrónico llegaron para quedarse. Ese digamos que es algo que no va a tener reversa. Señor Alberto, yo quisiera conocer y que usted nos pudiera desglosar de una manera, digamos, un poco más específica, cuáles son esos retos a los que se podría enfrentar las personas del común con esta nueva normalidad, con este new normal. Pues lo primero, yo te diría que depende mucho en los rangos de edades, y acá les explico a todos los oyentes un poco lo que nosotros hemos podido medir. Lo primero es que este nuevo normal va, digamos que muy enfocado hacia el dispositivo móvil, hacia la utilización, y el dispositivo móvil no necesariamente como un teléfono, sino como si fuese un computador. Y si te das cuenta, acá en Colombia pues ya hay muchas personas que tienen el celular como su único dispositivo de conexión a Internet. Luego ese new normal pues obviamente cabe todo dentro del celular. Hay estudios que dicen que entre más joven soy más propenso a utilizar el celular y entre más años tengo me cuesta más trabajo. Entonces aquí digamos que vamos a tener un primer reto, y es cómo hacemos para la adopción de la tecnología sin importar la edad. Y creo que acá es un tema muy importante que tiene muchas matrices. Lo vemos los que tenemos niños que agarran un celular desde los 3, 4 años y lo manejan mucho mejor que una persona de 55 o 60 años. Entonces, pues digamos que ahí vemos una brecha importante que hay que ver cómo la cerramos. Lo otro, pues es que, y lo vivimos todos los días, en cuanto al teletrabajo, es que no todas las personas están o estamos adaptadas al teletrabajo. Y esto acá digamos que tiene una complejidad importante, porque las mismas rutinas que nosotros seguíamos en la oficina tradicionalmente no necesariamente aplican a la vida pues, del teletrabajo en la casa. Digamos que hay personas que necesitan un nivel de acompañamiento, digamos que un nivel más de asistencia por parte o de sus pares o de sus superiores que tenían anteriormente al estar en la oficina al lado, que no necesariamente pues tienen estas personas hoy. Entonces digamos que esa interacción entre jefes, entre grupos, entre personas de los mismos cargos tiene que cambiar, y pues obviamente las empresas tienen que prestar las herramientas para que pues las personas puedan cumplir eficientemente con estos roles. Por ejemplo, les cuento, en mi oficina nos tocó cambiar absolutamente todo el esquema de comunicación entre jefes, subordinados, pares, porque pues obviamente lo que teníamos pensado, donde teníamos un esquema de reuniones, pues tampoco necesariamente funcionaba con el esquema de reuniones en teletrabajo. Entonces, por ejemplo, toca hacer más micromanagement al comienzo, toca hacer más coaching con las personas que uno cree que les cuesta más el trabajar en casa, es decir, estas personas que sí o sí necesitan tener un jefe mucho más cerca, pues hay que poder identificarlas y que los jefes, digamos, que los puedan llevar. Entonces, digamos que eso me parece súper importante, porque pues sí, efectivamente Colombia y el planeta le está apuntando un tema de teletrabajo que si efectivamente no se transmite bien a las organizaciones, pues esto después se vuelve más un problema y no un beneficio. Y por el otro lado, digamos que lo miramos desde el otro lado, y es, por ejemplo, el comercio electrónico. Y ya lo había mencionado anteriormente, y pues desafortunadamente el COVID llegó de la noche a la mañana. Todos, yo creo que al comienzo pensamos que esto era como si fuese una gripa o algo como medio pasajero, porque nosotros no teníamos codificado en el cerebro la magnitud de semejante problema, y pues obviamente las empresas, ninguna estuvo preparada
para poder, digamos que responder ante tal cantidad de demanda de personas tratando de comprar desde sus casas. Entonces esto sí representa un problema logístico y operativo para estas empresas muy grande. Señor Pardo, en ese tema del teletrabajo, usted ya nos ha explicado unos beneficios que tiene el teletrabajo, pero también me gustaría preguntarle sobre los retos que tienen las organizaciones para que la gente trabaje en casa, porque es que en la oficina uno está concentrado en el trabajo, en la oficina. En cambio, en la casa hay como una mezcla entre la vida profesional, la vida personal, que a veces puede abrumar a los trabajadores. ¿Cómo las organizaciones pueden tratar eso en el teletrabajo? Eso es lo que mencionas, es importantísimo, además es dificilísimo de manejar, y lo vivo yo y lo viven muchas de las personas con las que hablo, y es que justamente es mucho más difícil organizar el tiempo. Cuando vos llegas a la oficina, te sientas y si te quieres encerrar, pues te encierras y tienes un espacio donde si no quieres que te moleste nadie, no te molesta nadie. Resulta que en la casa, pues en esto, digamos que tienes que convivir con las personas con que vivas en la casa, llámase los hijos, la esposa, tienes que hacer otras labores para apoyar las labores diarias del hogar, y esto pues obviamente se interrumpe con las labores de la oficina. Entonces, digamos que acá toca ser un poco mucho más flexible. Las organizaciones tienen que entender que todos tenemos una vida y que seguramente pues tenemos también una vida personal, donde tenemos familia, donde también tenemos responsabilidades, y que pues no es solamente para uno, sino todos estamos, digamos que en el mismo bote, y pues vamos a tener que entender cómo amoldarnos a esta flexibilidad para poder, digamos que permitir que las personas pues puedan abordar ambos tipos de compromisos. Particularmente siento que nadie estaba pensando en quedarse en la casa tanto tiempo, y por ejemplo yo veo problemas tan sencillos como toda la gente tendrá una conexión de internet que le permita, digamos que llevar su trabajo fluentemente, o por ejemplo cosas tan sencillas como una silla, un escritorio, ese tipo de cosas que después de 1 o 2 meses pues vas a comenzar a darte cuenta que si tú estás trabajando en una silla pues de una mesa normal, a las 3 semanas pues tienes dolor de espalda. Todas estas cosas, creo, la luz, que tengas luz, que tengas los instrumentos de trabajo en tu casa, me parece que es algo que es súper importante a considerar por parte de las empresas para poder, digamos que llevar a cabo el buen desempeño de los empleados. Venga, señor Pardo, y en esa misma dinámica en la que pues las personas tienen que tener esa flexibilidad para también manejar sus cosas personales, pues porque a veces uno no se puede desprender de ellas cuando está en la casa, ¿qué le parece, digamos, la idea que ya han propuesto otros que dicen que cuando se trabaja en la casa y se concentra uno puede ser más productivo, de bajar las horas de trabajo para también prestarle la atención a la vida personal? ¿Usted cree que podría funcionar el teletrabajo con menos horas laborales? Sí, yo creo que sí, pero también hago la aclaración que yo creo que hoy, como no hemos podido organizarnos suficientemente bien, yo creo que todos, pues una sensación que tengo yo, estamos trabajando más. De pronto estamos acostumbrados a estar afuera y nos hace falta todavía más ritmo de trabajo en la casa, poder, digamos que entender cómo es este nuevo normal, pero dentro de la casa también, y organizar un poco el esquema para reducir las horas de trabajo y poderle dedicar al hogar y a la familia de uno pues las horas que se necesitan hoy en día. Pero yo considero que hoy en día las personas estamos totalmente sobresaturados, no solamente de trabajo, sino de trabajo en el hogar. Y esto pues claramente tiene que cambiar, porque si no esto pues definitivamente va a explotar en algún punto y no le va a funcionar ni a la empresa ni obviamente a la persona que está en la casa. Otro de los retos que existe con este New Normal es que posiblemente las conexiones de las casas, el internet doméstico, no sea tan bueno para hacer pues el teletrabajo, ¿no? Y digamos que a lo largo de estos meses que llevamos en pandemia, que llevamos en cuarentena, pues han pasado ciertas cosas por esos temas, ¿no? Digamos, han habido migraciones de virus, han pasado problemas virtuales. ¿Cómo puede enfrentarse las personas del común a esos problemas, ¿no? Y cómo las empresas también tienen ese reto de pues garantizar que los empleados se puedan conectar en sus casas a internet para que el trabajo sea pues de una buena manera, o sea que sea hecho bien. Yo te digo que hay 2 temas acá importantes. El primero es un tema de conectividad y el segundo es un tema de seguridad. Quiero tocar los dos porque me parece que ambos temas son importantes. El primero, el de conectividad,
es supremamente importante que las personas o que las empresas, en realidad creo que es más una responsabilidad de las empresas, garanticen que las personas, sus empleados, que ahora están prestando sus casas como una oficina satélite, pues digamos que tengan la infraestructura necesaria para poder sortear su trabajo, y eso pues obviamente se refiere a una muy buena conexión a internet, a un dispositivo, un computador que tenga, digamos que las especificaciones que se requieran para cumplir su trabajo. Entonces creo que hay que trabajar ahí en ese campo. Nosotros sí hemos notado efectivamente que hay definitivamente hogares que no tienen la velocidad, por así decirlo, o el sistema de conectividad que se necesita, y es importante, y lo vemos mucho en las conferencias, donde las conference calls se queda la gente congelada o no se le entiende, entonces tiene que apagar la cámara para poder dejar el sistema de voz caminando. Una serie de cosas que no deberían estar pasando, pero pues digamos que eso también depende un poco del sistema de infraestructura de internet del país, que aquí quisiera, la verdad, felicitar a todas las compañías que prestan el servicio, porque me parece que han podido soportar la carga, la demanda de todo el país conectado, a pesar de que pues sí sentimos alguna lentitud en algunos horarios de las redes, que es totalmente entendible, y sabemos pues que todas estas empresas están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la velocidad de todos los colombianos. Entonces, eso con respecto al tema de infraestructura o velocidad. Y por el otro lado, me parece importantísimo que las compañías pues alerten a todos los empleados a que en el momento en que nos conectamos en las casas nos volvemos mucho más vulnerables que cuando estamos en las oficinas. Por lo general en las oficinas pues existen departamentos de sistemas donde pues hay, digamos que, protección de las redes donde nos conectamos para evitar que entren virus o que entren hackers. Y tal vez les diría que uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la cantidad de hackers y de gente haciendo fechorías, grupos que seguramente son totalmente orquestados, bandas criminales que están hackeando compañías, robándoles bases de datos y totalmente haciendo actos totalmente reprochables para sacar dinero, básicamente hackeando a las personas a través de los dispositivos con que entran en el hogar. Entonces, obviamente, las compañías tampoco pueden ser tan, por así decirlo, tan light o tan ingenuas de creer que en la casa no los van a hackear o no se le van a poder meter por el teléfono. Fíjense, por ejemplo, el escándalo de Zoom. El escándalo de Zoom que ha habido, que es totalmente inseguro, es porque la gente lo utiliza desde las casas. En realidad, cuando estás en la oficina es difícil que te hackeen si las oficinas pues tienen unos sistemas de protección. Es en el hogar donde nosotros no tenemos ningún instrumento que prevenga que un hacker entre y de pronto ponga algún tipo de dispositivo, un código en el computador o en el celular que permita que saquen las claves mías del computador o del celular y pues que hagan lo que se les dé la gana con la información y con las cuentas de uno. Y eso lo hemos visto, y lo hemos visto masivamente. Lo que pasa es que no ha salido a la luz pública, pero acá en Colombia han habido casos muy graves de delitos informáticos desde que comenzó el COVID. Es Alberto Pardo, quien nos estuvo acompañando aquí en Casa con la W, CEO de Ads Móvil. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes. A ustedes.